Hola, queridas amigas de este rinconcito que se ha convertido en mi refugio. Mi nombre es Carmen, tengo 65 años, soy viuda y secretaria jubilada aquí en la Ciudad de México. Hoy decidí abrir mi corazón y compartir con ustedes una historia que partió mi alma en 1000 pedazos, pero que al final me enseñó la lección más dura y necesaria de mi vida. Todo sucedió un martes, una tarde que comenzó como cualquier otra. Estaba en mi cocina, el olor de los frijoles cocinándose lentamente en la estufa, preparando la sopa que a mi hija Elena tanto le gustaba desde pequeña. Mi vida en ese momento era simple y giraba en torno a ella. Desde que mi amado esposo se fue, Elena se convirtió en mi sol, mi propósito. Todo mi sacrificio, cada centavo ahorrado de mi jubilación, era para asegurar que ella tuviera la vida brillante que yo nunca pude tener. Mal sabía yo que ese día el castillo de naipes que había construido con tanto amor estaba a punto de derrumbarse. Si esta historia ya ha tocado su corazón, por favor denle me gusta, compartan con sus amigas, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ningún detalle de lo que sucedió a continuación. Su compañía en este viaje es muy importante para mí. La cocina de mi casa es pequeña, ¿saben? Con azulejos blancos que ya han visto días mejores y un juego de ollas que heredé de mi madre. Pero, para mí, era un santuario. El vapor de la olla de presión subía, empañando la ventanita que da al patio interior, y el sonido rítmico de la válvula era la banda sonora de mis tardes. Me sentía en paz, tarareando una vieja canción de Agustín Lara mientras picaba la cebolla y el cilantro. Pensaba en Elena, como siempre. La imaginaba en su importante trabajo, en una empresa de marketing, conquistando el mundo. Ella era mi orgullo, la estrella que le mostraba a todo el mundo la prueba de que todo mi esfuerzo había valido la pena. Elena siempre fue una niña de luz, o al menos eso era lo que yo veía. Tenía una sonrisa que derretiría el corazón más duro y una forma de hablar que convencía a cualquiera. A sus 35 años, era una mujer hecha y derecha, casada con Miguel, un muchacho que, al principio, me pareció un buen hombre. Vivían en un buen departamento, viajaban a congresos de trabajo y parecían tener una vida de éxito. Yo, desde mi modesta casa, sentía mi pecho inflarse de orgullo cada vez que me llamaba pidiendo ayuda para una oportunidad de inversión o para complementar el límite de la tarjeta para un viaje de negocios importante. No dudaba. Era mi deber, mi placer, mi propósito de madre. Ese martes estaba particularmente feliz. Elena me había llamado la semana anterior diciendo que necesitaría una cantidad extra para un congreso muy importante en Guadalajara. Sería la oportunidad de su vida, el ascenso que la pondría en la cima. «Es ahora, mamá. Me convertiré en directora», me dijo, con la voz embargada de emoción. Mi corazón de madre casi explotó de felicidad. Sin pensarlo 2 veces, transferí una buena parte de mis ahorros, el dinero que guardaba para una emergencia, a su cuenta. Yo comería frijoles el resto del mes, pero ¿qué importaba? Mi hija estaba a un paso de realizar su sueño. Mientras la sopa tomaba sabor, sonó el teléfono fijo. El sonido estridente cortó el silencio de la casa y, por un instante, mi corazón se alegró. Pensé que era Elena, llamando desde Guadalajara para dar noticias. Me limpié las manos en el delantal y contesté con una sonrisa en la voz. Bueno, pero no era la dulce voz de mi hija. Era mi hermana, Patricia. Su voz era diferente, no tenía la calidez de siempre. Había un tono gélido, cortante, una mezcla de rabia y lástima que me heló la sangre antes incluso de que dijera nada. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo, un mal presentimiento que comenzó a oprimir mi pecho. «Carmen, ¿estás sentada?», preguntó, y su pregunta fue como una bofetada. Patricia nunca ha sido de rodeos. Trabaja como ama de llaves en uno de esos hoteles de Midway, lujo en Cancún, un lugar que yo solo conocía por fotos de revistas. Un lugar para millonarios. «Estoy en la cocina, Patty. ¿Qué pasó? ¿Estás bien?», pregunté, mi voz ya temblando un poco. El silencio al otro lado de la línea duró una eternidad. Podía oír su respiración, pesada, antes de que finalmente soltara la bomba que cambiaría mi vida para siempre. «No se trata de mí, Carmen. Se trata de Elena», dijo,
y cada palabra salía con dificultad. No está en Guadalajara, está aquí, en Cancún, hospedada en la suite presidencial. La información tardó en ser procesada por mi cerebro. ¿Cancún? ¿Suite presidencial? ¿Cómo era posible? Debía ser un error, un terrible malentendido. Ni Elena, en un congreso de trabajo, no estaría en un lugar así. Patty, debes estar equivocada, querida. Ella está trabajando duro en Guadalajara, respondí, tratando de mantener la calma, tratando de que la lógica venciera el absurdo que estaba escuchando. La risa de Patricia al otro lado fue amarga, sin una pizca de alegría. ¿Equivocada, Carmen? Lo estoy viendo con mis propios ojos. Estoy arreglando su suite ahora mismo, Elena y Miguel, gastando lo que no tienen, o mejor dicho, lo que tú no tienes. La imagen que pintó a continuación fue tan vívida, tan cruel, que necesité apoyarme en la mesa de la cocina para no caer. Mis piernas flaquearon, me faltó el aire. El olor de la sopa de frijoles, que antes me reconfortaba, ahora me provocaba náuseas. El mundo parecía girar en cámara lenta, y la voz de mi hermana era lo único real. Los oí, Carmen. Se estaban riendo, bebiendo champán caro en el desayuno. El mesero preguntó si necesitaban algo más y Elena, tu Elena, respondió con la mayor naturalidad del mundo. Patricia hizo una pausa, como si estuviera tomando valor para darme el golpe final. Y entonces repitió las palabras que se convertirían en cuchillos clavados en mi alma. No te preocupes, querido, puedes traer otra botella. Mi mamá paga todo. Ella confía ciegamente en mí. Frase resonó en mi cabeza una y otra vez. Ciega. Sí, yo era ciega. Ciega de amor, ciega de orgullo, ciega de una devoción que ahora me parecía la más pura estupidez. Colgué el teléfono, no recuerdo si me despedí. Mis manos temblaban tanto que el auricular se cayó al suelo con un ruido sordo. Me quedé parada, en medio de mi cocina, mirando a la nada. La olla en la estufa seguía soltando vapor, indiferente a la tormenta que se formaba dentro de mí. La imagen de mi hija, riendo, derrochando mi sudado dinero, burlándose de mi confianza, era demasiado para soportar. Sentí un dolor físico, una punzada aguda en el pecho, como si mi corazón estuviera siendo aplastado. Era el dolor de la traición, la más profunda y cruel de todas, venida de la persona que más amaba en el mundo. Lentamente, como una autómata, caminé hacia mi habitación. Abrí el armario y, del fondo, saqué una vieja caja de zapatos. Dentro de ella, mi tesoro y mi ruina, los estados de cuenta de la tarjeta de crédito. Guardaba todos, organizados por mes. Era una tarjeta adicional, a nombre de ella, pero vinculada a mi cuenta. Una forma de ayudarla, de asegurar que nunca le faltara nada. Qué amarga ironía. Yo, que controlaba cada centavo para hacer rendir el dinero de la jubilación, nunca me había detenido a sumar sus gastos. Yo confiaba, ciegamente. Esparcí los papeles sobre la mesa del comedor, esa mesa que rara vez usábamos. Eran meses y meses de estados de cuenta. Y, por primera vez, miré, de verdad. Cada línea era una mentira. Cena de negocios, material para la oficina, transporte para el congreso. Y al lado, nombres de restaurantes caros que nunca podría pagar, tiendas de diseñador, spas, hoteles de lujo. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar, formando una imagen monstruosa de engaño y parasitismo. Cada gasto era una puñalada. Cada mentira que me había tragado ahora tenía un sabor a veneno en mi boca. Pasé horas allí, sentada, con los estados de cuenta esparcidos como las ruinas de mi vida. El sol de la tarde dio paso a la oscuridad de la noche y no me moví. La sopa de frijoles se enfrió en la estufa. El hambre había desaparecido, reemplazada por un vacío helado en el estómago. Lloré, no un llanto fuerte, de desesperación, sino un llanto silencioso, de adentro hacia afuera. Las lágrimas corrían por mi rostro y goteaban sobre los papeles, emborronando los números que representaban mi dedicación, mi sacrificio, transformados en frivolidades y mentiras. Me sentía una tonta, una vieja patética que había sido engañada de la manera más vil. La imagen de mi hija riendo, burlándose de mí, no salía de mi cabeza. La amaba. Dios mío, cómo la amaba. Pero,
¿Quién era esa mujer en Cancún? No era mi Elena. Mi Elena era dulce, agradecida, trabajadora. Aquella era una extraña, una depredadora que se alimentaba de mi buena fe. El dolor era tan intenso que apenas podía respirar. Era el dolor de un luto, el luto por la hija que pensé tener, por la imagen perfecta que había creado y que ahora estaba hecha añicos en el suelo junto con mi dignidad. En medio de esa oscuridad, una duda todavía me atormentaba. ¿Y si Patricia se había equivocado? ¿Y si había una explicación lógica para todo aquello? Una parte de mí, la madre tonta y ciega, todavía se aferraba a un hilo de esperanza. Tal vez era un premio de la empresa, tal vez cualquier cosa que no fuera la cruel verdad que se dibujaba frente a mí. Necesitaba una confirmación final, algo que no dejara margen de duda, algo que matara de una vez por todas esa esperanza terca que se negaba a morir. Al día siguiente, con los ojos hinchados de tanto llorar y el corazón pesado como una piedra, tomé una decisión. Tomé la guía telefónica, busqué el número de la tal empresa de marketing donde Elena supuestamente trabajaba y, con las manos temblorosas, marqué. Cada tono del teléfono era un latido más en mi pecho ya adolorido. Una voz joven y profesional atendió al otro lado de la línea. «Buenos días. ¿En qué puedo ayudarle?» Respiré hondo tratando de que mi voz sonara lo más normal posible. «Buenos días, señorita. Me gustaría hablar con la señora Elena Rodríguez, por favor», pedí, y mi estómago se revolvió. Estaba a punto de confirmar mi peor pesadilla. La recepcionista pidió un momento. Oí el sonido de teclas siendo digitadas, un breve silencio, y luego su voz regresó, educada, profesional, pero las palabras que dijo fueron la palada de cal que enterró de una vez mi esperanza. «Lo siento, señora, pero no hay nadie con ese nombre trabajando aquí. La última empleada con el nombre de Elena renunció hace 4 meses. 4 meses. La frase resonó en el vacío de mi sala. 4 meses de mentiras. 4 meses de engaños, de peticiones de dinero para un trabajo que ya no existía. El Congreso, el ascenso, todo una farsa. El teléfono se me resbaló de la mano. El último hilo de esperanza se rompió. Ahora no había más dudas. No había más espacio para la negación. Solo existía la verdad. Desnuda y cruda. Mi hija era una mentirosa. Y yo, su cómplice involuntaria, su patrocinadora. El dolor dio paso a algo nuevo, un sentimiento frío y cortante que comenzó a crecer en mi pecho, la decepción. En ese momento, sentada en el suelo de mi sala, rodeada por los estados de cuenta de mi humillación, algo dentro de mí comenzó a cambiar. La tristeza seguía ahí, profunda y abrumadora, pero por debajo de ella, una nueva capa de sentimiento comenzó a formarse. Era una especie de rabia fría, una claridad que no sentía desde hacía años. Había sido una víctima, sí, pero no tenía por qué seguir siéndolo. La imagen de mi cocina, de mi sopa de frijoles, de mi vida simple y honesta, contrastaba violentamente con la vida de mentiras y lujo de mi hija. Fue entonces cuando el teléfono sonó de nuevo. Esta vez, el identificador de llamadas mostraba un número internacional. Era ella. Mi corazón dio un salto, una mezcla de miedo y rabia. Dejé que sonara 1, 2, 3 veces. Respiré hondo, sequé las lágrimas que aún insistían en caer y contesté. Traté de modular la voz, de esconder el terremoto que ocurría dentro de mí. «Bueno, mi amor», dije, y el sonido de mi propia voz, tan tranquila, me sorprendió. La madre tonta todavía estaba allí, pero otra mujer, una que no conocía, estaba comenzando a tomar el control. La voz de Elena al otro lado era pura miel. «Mamá, ¿qué te echo de menos? Perdón por no haber llamado antes, pero este congreso es una locura. Mucho trabajo, pero muy productivo». Cada palabra era una mentira descarada, y por primera vez las oía como tales. Continuó, hablando de conferencias que nunca existieron, de contactos que nunca hizo, y entonces llegó la petición, el motivo de la llamada. «Mamá, el congreso se extendió por unos días más, una oportunidad única. Voy a necesitar un poco más de dinero para cubrir los gastos extras. ¿Está bien?». Su audacia era increíble. Incluso después de todo, seguía mintiendo, explotándome. Y fue ahí,
escuchando esa voz cínica e interesada, que mi decisión se solidificó. El dolor se transformó en determinación. La lección sería dura, pero tenía que aprenderla, y yo sería la persona que se la enseñaría. Claro, mi amor, lo que necesites, dije, y las palabras salieron de mi boca con una dulzura venenosa. Cada sílaba era una mentira, un espejo de la farsa que ella había creado. Fue la actuación de mi vida. Yo, que nunca supe mentir, que siempre tuve el corazón en la mano, de repente me convertí en una actriz. En ese momento, sentí el poder que ella siempre tuvo sobre mí, el poder de la manipulación, y lo usé en su contra. Fue un sentimiento extraño, una mezcla de repulsión por rebajarme a su nivel y una sombría satisfacción por estar finalmente un paso por delante. Al colgar el teléfono, el silencio de la casa me pareció ensordecedor. Miré mis propias manos que descansaban sobre la mesa y ya no temblaban. Había una calma fría en mí, una claridad de propósito que nunca había experimentado. Liz. Imagen de mi hija riendo en Cancún volvió a mi mente, pero ahora no solo me causaba dolor, me causaba rabia, una rabia justa, la rabia de una leona que finalmente se dio cuenta de que su cría no era un corderito indefenso, sino un chacal disfrazado. La amaba, sí, pero el amor no podía ser un cheque en blanco para la deshonra. Me levanté y caminé hacia el teléfono de nuevo. Tomé el estado de cuenta de la tarjeta, donde el número del banco estaba impreso en letras pequeñas. Mis dedos marcaron los números con una precisión mecánica, mientras mi corazón latía a un ritmo controlado, firme. Ya no era la viuda frágil, la madre que sacrificaba todo. Era Carmen, una mujer que estaba a punto de retomar las riendas de su propia vida. La voz al otro lado de la línea, una operadora del banco, sonó distante, como si viniera de otro mundo, el mundo real del que me había desconectado durante tanto tiempo. «Buenos días, señora. ¿En qué puedo ayudarla?», dijo la muchacha. Respiré hondo y las palabras salieron con una firmeza que me sorprendió incluso a mí misma. «Buenos días. Quisiera reportar el uso fraudulento de mi tarjeta de crédito y solicitar la cancelación inmediata de todas las tarjetas adicionales asociadas a mi cuenta». Mi voz no flaqueó. No había vacilación. No había duda. Era la voz de una mujer que había llegado a su límite, una mujer que estaba trazando una línea en la arena. La víctima, finalmente, se negaba a sangrar. La operadora hizo las preguntas de seguridad de rigor. Mi nombre, mi fecha de nacimiento, el nombre de mi madre. Respondía todo con la misma calma gélida. Me preguntó si estaba segura, si quería bloquearla temporalmente en lugar de cancelarla. «No, señorita», respondí con una convicción inquebrantable. «Quiero la cancelación definitiva, inmediata. Nadie, aparte de mí, tendrá autorización para usar esta cuenta a partir de ahora». La palabra «nadie» sonó como el cierre de una puerta de acero, la puerta de mi antigua vida de servidumbre voluntaria. Después de confirmar la cancelación, colgué el teléfono y una oleada de sentimientos contradictorios me invadió. Había miedo, un miedo terrible a lo que vendría después, a la furia de Elena, a su manipulación, a su llanto, pero, por debajo del miedo, había una abrumadora sensación de alivio. Era como si me hubiera quitado un peso de 100 kilos de la espalda, un peso que llevaba años cargando sin darme cuenta. Estaba libre, sola tal vez, pero libre. Libre de la obligación de sostener una mentira, libre de la ceguera de mi propio amor. Las horas siguientes fueron las más largas de mi vida. Cada minuto se arrastraba. Me quedé sentada en el sofá mirando el teléfono, esperando. Sabía que la llamada llegaría. Era cuestión de tiempo hasta que intentara usar la tarjeta para pagar otra extravagancia y fuera rechazada. La humillación pública. Era cruel, lo sé, pero la humillación que yo sentí al descubrir la verdad había sido 1000 veces peor, porque había sido secreta, silenciosa, corroyendo mi alma por dentro. Su lección necesitaba ser tan real como el dinero que había derrochado. Mientras esperaba, empecé a pensar en mi fe. Siempre he sido una mujer devota. Siempre le he pedido a Dios fuerza y sabiduría. Pero, durante mucho tiempo, confundí la sumisión con la bondad, el sacrificio con el amor. El amor verdadero
Me di cuenta en ese tenso silencio, no es permitir que la persona que amas se destruya y te destruya en el proceso. El amor verdadero a veces es el no más duro, la puerta cerrada, la mano que se niega a dar. Es el amor que dice: te amo demasiado para dejar que continúes en este camino. Recordé todas las veces que dejé de comprar una medicina para mí, que pospuse una cita médica, que comí menos para que ella pudiera tener más. Cada pequeño sacrificio, cada renuncia, desfiló ante mis ojos. Y vi que no era amor lo que yo daba, era un veneno. La había hecho débil, dependiente, incapaz de enfrentar la realidad de la vida. Había financiado la construcción de un monstruo de egoísmo y mentiras. La culpa era mía también. Y la cancelación de esa tarjeta no era solo un castigo para ella, era una penitencia para mí. Cayó la tarde y llegó la noche. No encendí las luces. Me quedé en la penumbra de la sala, solo con la luz de la calle entrando por la ventana. La casa parecía un campo de batalla antes de la lucha final. Me estaba preparando para la guerra. Repasaba en mi mente lo que diría, cómo respondería a sus acusaciones, a sus lágrimas de cocodrilo. No gritaría, no la insultaría. Usaría el arma más poderosa que había descubierto ese día, la calma devastadora de la verdad. La confrontaría no con odio, sino con la fría claridad de los hechos. Si han llegado hasta aquí, si su corazón está apretado como lo estaba el mío, por favor, escriban un amén en los comentarios. Necesito sentir la fuerza de ustedes conmigo, pues la parte más difícil aún estaba por venir. Saber que no estoy sola me da el valor para continuar. El teléfono. Finalmente sonó. El sonido rasgó el silencio de la noche como un grito. Todo mi cuerpo dio un respingo. Mi corazón se disparó, martillando contra mis costillas. Era ella. El nombre Elena Casa brillaba en la pantalla del celular que me regaló, probablemente pagado con mi dinero. Dejé que sonara 5, 6 veces. Cada tono era una tortura, una prueba para mi recién encontrada resolución. Respiré hondo 1, 2, 3 veces. Le pedí a Dios que me diera la serenidad para enfrentar lo que venía. Y entonces contesté: «Mamá». Su voz al otro lado era un hilo, una mezcla de pánico e incredulidad. Ya no había el tono meloso de antes. La máscara había comenzado a caer. «Mamá, pasó algo horrible. Mi tarjeta no pasa. Intenté pagar la cena y fue rechazada. Debe ser un error del banco. Tienes que llamarles ahora mismo. Estamos pasando una vergüenza enorme aquí». La urgencia en su voz era palpable, pero por primera vez no me contagió. Permanecí en calma, una isla de tranquilidad en medio de su tormenta. «Un error del banco, Elena». «Qué extraño», dije, y mi voz sonó tan serena que parecía pertenecer a otra persona. Saboreé el pequeño momento de poder, de tener la información que ella tan desesperadamente necesitaba. Dejé que el silencio se extendiera por unos segundos, solo para que sintiera el peso de su propia mentira. Casi podía oírla conteniendo la respiración al otro lado de la línea, en algún restaurante caro de Cancún, con el mesero esperando y los ojos de Miguel, su cómplice, clavados en ella. Ella comenzó a tartamudear, a inventar excusas. «Sí, mamá, un error. Sucede, ¿no? Pero es que el gerente del hotel está aquí. Es una situación muy molesta. ¿Puedes, por favor, llamar al banco y resolver esto? Diles que liberen la tarjeta, por favor, mamá. Te lo ruego». La palabra ruego salió con un tono de desesperación que era, a la vez, patético y satisfactorio. La reina estaba siendo destronada y el castillo de naipes comenzaba a desmoronarse en tiempo real, en vivo, en una llamada internacional. Fue entonces cuando decidí comenzar el ajuste de cuentas. Ya no había motivo para esperar. La trampa estaba puesta y ella había caído en ella. «Pero mi hija, ¿cómo estás pasando vergüenza en un restaurante en Cancún?», pregunté con una falsa inocencia, la misma que ella usó conmigo durante tanto tiempo. «Pensé que estabas en ese congreso tan importante en Guadalajara. ¿Pasó algo? ¿Tuviste que viajar de repente? Cuéntame, mi amor, estoy preocupada». Cada palabra era una palada de tierra siendo arrojada sobre el ataúd de su farsa. El silencio al otro lado fue la respuesta más elocuente. Un silencio pesado,
cargado de culpa y pánico. Podía imaginarla, pálida, buscando una salida, una nueva mentira para cubrir la anterior. Pero ya no había a dónde correr. Estaba acorralada. Tenía las pruebas, los estados de cuenta, la llamada de mi hermana, la confirmación de la empresa. El juego había terminado y yo, la jugadora que siempre consideró ingenua y predecible, estaba a punto de dar el jaque mate. «Mamá, ¿de qué estás hablando?», finalmente logró decir, la voz un susurro débil. La arrogancia había desaparecido, reemplazada por el miedo puro al descubrimiento. Yo estoy en Guadalajara, claro que estoy. ¿Por qué me preguntas eso? El intento de mantener la mentira era tan frágil, tan desesperado, que casi sentí lástima, casi. Pero entonces recordé su risa, su burla, mi confianza siendo objeto de broma, y la lástima se convirtió en acero. «No, Elena, no lo estás», dije, y mi voz ahora era firme como una roca. «Estás en Cancún, en la suite presidencial de un hotel de lujo, gastando el dinero que ahorré durante toda mi vida, el dinero que me negué a mí misma para que tú tuvieras todo. Me has estado mintiendo durante meses, quizás años, y lo único que fue rechazado hoy, mi hija, no fue la tarjeta de crédito, fue tu deshonestidad. El banco no cometió ningún error. Fui yo quien canceló la tarjeta». La confesión cayó como una bomba en la línea telefónica. El silencio que siguió fue tan absoluto que pensé que la llamada se había cortado. Podía oír el sonido de mi propia respiración, el tic-tac del reloj en la pared de la sala. Cada segundo era una gota de veneno siendo destilada. Había puesto la verdad sobre la mesa, una verdad fea, sucia, pero liberadora. Ahora la pelota estaba en su tejado. Su reacción definiría el resto de nuestras vidas, el futuro de nuestra relación. Estaba preparada para lo peor. Finalmente, oí un sonido. No era una palabra, era un sollozo ahogado, seguido por otro, y otro más. El llanto comenzó, pero no era el llanto del arrepentimiento. Yo conocía a mi hija. Era el llanto de la rabia, de la frustración de ser descubierta, de la niña mimada a la que le han quitado su juguete. La manipulación estaba a punto de entrar en su fase más dramática, y yo, por primera vez en mi vida, estaba lista para el espectáculo, no como una espectadora pasiva, sino como la directora de la obra. «¿Cómo pudiste hacerme esto, mamá?», sollozó, la voz distorsionada por el llanto falso. «Cancelar mi tarjeta, dejarme en esta situación, aquí, delante de todo el mundo. ¿Qué clase de madre le hace eso a su propia hija?». La acusación vino cargada de veneno, un claro intento de darle la vuelta a la tortilla, de ponerme en el papel de la villana. Quería que me sintiera culpable, cruel, pero el hechizo se había roto. Oía sus palabras, pero ya no me afectaban. Eran solo ruido, el sonido de una desesperación egoísta, no de un dolor genuino. Permanecí en silencio, dejando que agotara su arsenal de chantaje emocional. El silencio es un arma poderosa, amigas. Cuando te niegas a reaccionar al drama, la persona del otro lado se queda sin escenario, sin público. Su monólogo continuó, cada vez más desesperado. «Hice todo por ti. Siempre te he honrado», gritó, una mentira tan descarada que sería cómica si no fuera trágica. Continué en silencio, mirando la pared de mi sala, donde una foto antigua de ella, sonriendo con un vestido de primera comunión, parecía burlarse de mí. ¿Dónde perdí a esa niña? «La culpa es de Miguel. Fue él, mamá. Él me presionó, me hizo gastar. Dijo que necesitábamos mantener las apariencias, que pronto conseguiría un gran negocio y lo pagaría todo. Lanzó a su marido a los leones, como sabía que haría. Era el siguiente paso en el manual de manipulación, encontrar un chivo expiatorio. Era más fácil culpar al marido que admitir su propia falta de carácter. Seguí en silencio, dejándola ahorcarse con su propia soga, con sus propias mentiras. La verdad tiene su propio tiempo, y yo estaba dispuesta a esperar. «No entiendes lo difícil que es la vida para nosotros, mamá. Perdí mi trabajo. No quería preocuparte, por eso no te lo conté. Iba a devolverte cada centavo, lo juro». La excusa de la preocupación era la más baja de todas. No me estaba protegiendo.
Me estaba usando como un cajero automático particular. No quería ahorrarme el día. Preocupación. Solo quería asegurarse de que la fuente de dinero no se secara. Y mientras hablaba, no sentía rabia. Sentía una tristeza profunda, una pena inmensa por la persona vacía en la que mi hija se había convertido. Finalmente, cuando el torrente de mentiras y acusaciones disminuyó, hablé. Mi voz seguía tranquila, casi quirúrgica. Tu tía Patricia oyó tu voz, Elena, no la de Miguel. Eras tú la que reía. Eras tú la que le decía al mesero que tu madre ciega pagaba todo. No intentes echarle la culpa a nadie más. Asume la responsabilidad de tus actos por primera vez en tu vida. No acusé, solo relaté los hechos. Y los hechos, a veces, son más dolorosos que cualquier insulto, pues no hay forma de argumentar contra ellos. Y sobre que la vida es difícil, continué en el mismo tono controlado. La vida es difícil para mí también. Mi hija, ¿sabes cuánto recibo de jubilación? Sabes que cuento cada moneda. Mientras tú bebías champán caro en el desayuno, yo estaba cocinando una sopa de frijoles para toda la semana. No estabas tratando de ahorrarme una preocupación, Elena. Me estabas robando. Llamemos a las cosas por su nombre. Lo que hiciste fue robo y engaño. Hubo un sonido agudo al otro lado, como si se hubiera quedado sin aliento. La palabra robo la golpeó de lleno. Era la verdad desnuda y cruda, sin el velo del sentimentalismo familiar. Podía mentirse a sí misma, pero no podía negar la realidad de mis palabras. No soy una ladrona, gritó, la voz finalmente explotando en furia genuina. El llanto se detuvo. La rabia era su último refugio. Cuando la víctima no consigue lo que quiere, se convierte en el agresor, y la agresión venía con toda su fuerza. No tenías derecho a hacer esto, a cortarme así, sin previo aviso. Soy tu hija, tu única hija, sangre de tu sangre, berreaba por el teléfono, y tuve que apartar el auricular de mi oído. La desesperación la estaba volviendo irracional, peligrosa. Ya no intentaba explicarse, estaba exigiendo el derecho a seguir explotándome, como si fuera un privilegio de nacimiento, una obligación sagrada de la maternidad que yo tenía el deber de cumplir, sin importar el costo para mí. Y entonces dijo la frase que selló su destino, la frase que me mostró sin lugar a dudas que estaba haciendo lo correcto. Con la voz llena de una arrogancia increíble gritó: «Tienes la obligación de ayudarme, es tu deber de madre». Esas palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros. Obligación, deber. No era una petición de ayuda, era una orden. No veía mi sacrificio como un regalo, sino como una deuda que yo tenía con ella, simplemente por haberla traído al mundo. En ese momento, una paz extraña se apoderó de mí. La última punzada de duda desapareció. El dolor en mi corazón se calmó. La amaba, Dios mío, y era precisamente por ese amor, un amor que ella no podía entender, que necesitaba ser fuerte. Mi respuesta no provino de la rabia, sino de un lugar de claridad y amor profundo y doloroso. Un amor que finalmente aprendió a decir no. La respuesta que daría a continuación no era para castigarla, sino para intentar salvarla de sí misma. Respiré hondo y acerqué el teléfono al oído de nuevo. Mi voz, cuando salió, era un susurro, pero cargado con el peso de toda una vida. No, mi hija, no tengo la obligación de ayudarte a destruirte. Mi única obligación es amarte, y te amo. Te amo lo suficiente como para no permitir que sigas convirtiéndote en una persona que miente, que engaña y que le roba a su propia madre. Mi amor por ti es demasiado grande como para ser cómplice de tu deshonestidad. Dejé que las palabras se asentaran. Podía oírla respirar de forma irregular al otro lado. El amor, Elena, no es decir sí a todo. No es dar una palmadita en la espalda y fingir que no pasa nada. El amor verdadero, el amor que sana, a veces, es el no más firme, es el límite, es la consecuencia. El amor, a veces, es dejar que la persona que amamos enfrente el resultado de sus propias decisiones para que pueda aprender, para que pueda crecer. Su silencio era la prueba de que quizás, por primera vez, estaba escuchando de verdad. No voy a llamar al banco, no te voy a mandar un centavo. Tú y tu marido son adultos, sanos y capaces.
Ustedes se metieron en esta situación y ustedes mismos van a salir de ella. Vendan los relojes caros, los zapatos de diseñador, lo que sea necesario. Trabajen, pidan ayuda a otras personas, pero de mí el dinero se acabó. Lo que te ofrezco ahora es algo mucho más valioso, la oportunidad de convertirse en personas decentes. Y entonces, antes de que pudiera responder, antes de que otra lágrima de cocodrilo o un grito de rabia pudiera salir de su boca, dije las últimas palabras. Te amo, mi hija. Rezo para que algún día lo entiendas. Ahora resuelvan su problema. Y con la misma calma con la que había cancelado la tarjeta, colgué el teléfono. Le colgué a mi propia hija. El acto fue tan definitivo, tan final, que el silencio que siguió en mi sala pareció sagrado. Me quedé sosteniendo el teléfono durante mucho tiempo. Mi mano estaba firme. Mi corazón, aunque adolorido, estaba en paz. La guerra había terminado. No sabía qué pasaría a continuación, cuál sería el resultado de esa batalla, pero sabía, con cada fibra de mi ser, que había ganado, no contra mi hija, sino contra mi propia debilidad, contra mi propia ceguera. Había recuperado mi dignidad, mi respeto propio, y eso, amigas, no tiene precio. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en el sillón, repasando cada palabra, cada sentimiento. El dolor de la traición seguía ahí, pero ahora era un dolor limpio, una herida que finalmente había sido expuesta al aire para poder cicatrizar. Lloré de nuevo, pero esta vez las lágrimas no eran de humillación, eran de luto por la hija que perdí, o tal vez por la hija que nunca existió de verdad, excepto en mi imaginación y en mi deseo. Estaba sola, más sola que nunca, pero por primera vez en mucho tiempo no me sentía solitaria. Había una fuerza en mí que no conocía, una integridad que había rescatado de las cenizas de mi decepción. Había hecho lo más difícil de mi vida, pero también lo más necesario. Me había elegido a mí misma, había honrado mis sacrificios, no permitiendo que se convirtieran en motivo de burla. En los días que siguieron, el silencio fue mi compañero. Elena no volvió a llamar, Miguel tampoco. Parte de mí esperaba una disculpa, una señal de arrepentimiento, pero otra parte, la parte recién despierta y realista de mí, sabía que eso no sucedería pronto. El orgullo herido y la necesidad de resolver el problema práctico que les creé seguramente eran más urgentes que cualquier intento de reconciliación. Mi hermana Patricia me llamó unos días después. Su voz era cautelosa, preocupada. «Carmen, ¿cómo estás?» Le conté todo lo que había sucedido, cada detalle de la conversación. Me escuchó en silencio y, cuando terminé, dijo solo: «Hiciste lo que tenías que hacer. Hiciste lo que yo, como tu hermana, quería tener el valor de pedirte que hicieras desde hace mucho tiempo. Estoy orgullosa de ti». Sus palabras fueron un bálsamo para mi alma herida. La vida continuó. Volví a mi rutina, pero algo era diferente. El aire en mi casa parecía más ligero. Los colores parecían más vivos. Empecé a hacer pequeñas cosas por mí misma, cosas que había pospuesto durante años. Compré flores para la sala. Empecé a caminar en el parque por la mañana. Empecé a redescubrir quién era Carmen, la mujer, no solo la madre. Estaba reaprendiendo a vivir para mí, y era una sensación extraña, pero maravillosa. Mi nueva rutina de paz fue interrumpida unas 2 semanas después, de nuevo por el timbre del teléfono. Era Patricia. Esta vez su voz no tenía la dureza de la primera llamada, ni la preocupación de la segunda. Había un tono diferente, casi de admiración, mezclado con una pizca de chisme, como solo las hermanas saben hacer. «Carmen, no vas a creer lo que mis ojos vieron hoy. Prepárate, porque la telenovela de la vida real tuvo nuevos capítulos y el final es sorprendente», dijo, y me acomodé en la silla, el corazón un poco más tranquilo que antes. Me contó que, después de mi llamada, el circo se incendió. El gerente del hotel, un hombre muy serio que no tolera deudas, fue personalmente a la suite presidencial a cobrar la cuenta. La escena, según lo que los otros empleados le contaron a Patricia, fue de puro pánico. Miguel intentó hacerse el importante, amenazando con demandar,
al hotel por el error de la tarjeta, mientras Elena lloraba y suplicaba por un día más para resolver la situación. Obviamente, el gerente no se tragó el cuento ni por un segundo. La política del hotel para cuentas no pagadas, especialmente de un valor tan astronómico, era clara: o pagan o se llama a la policía. Acorralados, sin dinero y sin a quién llamar, la desesperación se apoderó de ellos. Patricia me contó, con una riqueza de detalles que me hizo visualizar la escena, que pasaron toda la noche encerrados en la suite, con un guardia de seguridad en la puerta, intentando vender sus cosas por el celular. Tuvieron que humillarse, ofreciendo relojes de marca y joyas por una fracción de su valor a contactos que, claro, se negaron a ayudar. Al día siguiente, la humillación se hizo pública. Tuvieron que montar una especie de bazar improvisado para otros huéspedes y empleados, vendiendo su ropa de diseñador, zapatos, la laptop de última generación de Miguel e incluso el bolso carísimo que Elena ostentaba. Patricia dijo que vio a Elena, con los ojos rojos y el rostro sin maquillaje, discutiendo el precio de unas gafas de sol con una turista estadounidense. La arrogancia se había desvanecido, dando paso a una desesperación cruda y fea. Era la caída de su imperio de mentiras, transmitida en vivo para todo el personal del hotel. Lograron juntar lo suficiente para dar un pago inicial y evitar la cárcel, pero la deuda con el hotel seguía siendo inmensa. El gerente, un hombre justo, a pesar de ser duro, les hizo una propuesta. Podrían trabajar en el propio hotel, en puestos de subalternos, para saldar la deuda. El salario se descontaría directamente para pagar la cuenta. Era eso o enfrentar un proceso legal que los dejaría con el nombre manchado para siempre en el país. Sin opción, humillados y derrotados, aceptaron la oferta. Y aquí, amigas, viene la parte que me dejó boquiabierta. Miguel, el empresario de éxito, el hombre que miraba a los meseros con desdén, ahora trabaja como botones y ayudante de cocina. Pasa los días cargando el peso del equipaje de personas como él solía fingir ser. Y Elena, mi hija, la futura directora, que no lavaba un plato en casa, está trabajando en la lavandería del hotel. Pasa 12 horas al día en el calor, lavando y planchando las sábanas y toallas de lujo que usó por solo unas pocas noches. Patricia me contó que los vio el otro día, en el comedor de empleados. Estaban en silencio, comiendo la misma comida sencilla que todos los demás. Ya no había risas, no había burlas, solo el cansancio y el peso de la realidad sobre sus hombros. Dijo que se acercó a Elena, quien al principio intentó esconderse de vergüenza, pero entonces mi hija la miró a los ojos y dijo algo que Patricia se aseguró de repetirme palabra por palabra. «Dile a mi mamá que la odio por haberme hecho esto», dijo Elena primero con rabia, pero entonces respiró hondo y completó con la voz entrecortada. «Pero dile también que cuando logre pagar cada centavo que le debo a ella y a este hotel, volveré a casa y le pediré perdón. Hasta entonces no quiero que me busque». Patricia dijo que fue la primera vez que vio una pizca de verdad en los ojos de mi hija en mucho tiempo. Una verdad dolorosa, pero una verdad. Cuando colgué el teléfono con mi hermana, una lágrima solitaria corrió por mi mejilla, pero no era una lágrima de tristeza, ni de alegría. Era una lágrima de esperanza, una esperanza frágil, pero real. La lección se estaba aprendiendo de la manera más dura y eficaz posible. Las consecuencias, como dice el dicho, son los mejores maestros. No sentía placer en su sufrimiento, ni mucho menos, pero sentía que tal vez, en medio de esa humillación, pudieran encontrar el camino de regreso a la dignidad. Esa misma tarde, un deseo extraño se apoderó de mí. Fui al mercado del barrio, algo que no hacía con frecuencia, ya que siempre compraba lo básico para ahorrar. Pero ese día, caminé por los pasillos con un propósito. Compré chiles secos de varios tipos, chocolate amargo, almendras, especias. Compré todos los ingredientes para hacer un platillo que no preparaba desde hacía años, tal vez una década. Un auténtico mole poblano, la receta de mi abuela. Había dejado de hacer mole porque era un platillo caro, que llevaba tiempo, un lujo que no me permitía para poder darle todo a Elena.
Cada centavo ahorrado en mi cocina significaba un pequeño lujo más para ella. Pero ahora las cosas eran diferentes. El dinero en 1800, mi cartera era mío, solo mío, y decidí que merecía un lujo. Merecía celebrar mi libertad, mi paz reconquistada, con el platillo más delicioso y lleno de recuerdos que conocía. Pasé el resto de la tarde en la cocina, pero esta vez la atmósfera era completamente otra. No era la cocina de la obligación, del sacrificio silencioso, era la cocina de la celebración. El olor de los chiles tostándose en el comal llenó la casa, un perfume rico y complejo que ahuyentó todos los fantasmas del pasado. Me movía con ligereza, siguiendo los pasos de la receta de mi abuela, sintiendo la conexión con mis raíces, con la mujer fuerte que ella fue, mientras el mole se cocinaba lentamente a fuego bajo, burbujeando en tonos de marrón oscuro y profundo. Me sentí completa. El dolor todavía estaba allí, en algún rincón de mi corazón, pues una madre nunca deja de preocuparse, pero ya no me dominaba. Había espacio para otras cosas, para el olor del clavo y la canela, para la expectativa de la comida, para la gratitud por mi propia fuerza y resiliencia. Estaba cocinando para mí, un acto tan simple pero tan revolucionario. Cuando el mole finalmente estuvo listo, puse la mesa del comedor, esa misma mesa donde semanas antes había llorado sobre los estados de cuenta de la tarjeta de crédito. Puse mi mejor mantel, un plato bonito, un vaso de agua de Jamaica. Serví una porción generosa sobre un trozo de pollo, espolvoreé ajonjolí tostado por encima. Se veía hermoso. Era una comida para una reina. Y, en ese momento, me sentía como la reina de mi pequeño y pacífico reino. Me senté a la mesa y di el primer bocado. El sabor explotó en mi boca. Era complejo, rico, un poco picante, un poco dulce, con docenas de capas de sabor. Era el sabor de la tradición, de la paciencia, del cuidado. Pero para mí era también el sabor de la libertad, el sabor de la dignidad. Comí despacio, en silencio, saboreando no solo la comida, sino mi recién encontrada paz. Cada bocado era una afirmación de mi nueva vida. Estaba sola en mi casa silenciosa, pero la soledad no me pesaba. Por primera vez en décadas, estaba en mi propia compañía y me gustaba. Yo era suficiente. Mis pensamientos, mi paz, mi delicioso plato de mole. No necesitaba la validación de nadie. No necesitaba el éxito de nadie para sentirme completa. La felicidad no estaba en un congreso en Guadalajara o en una suite en Cancún. Estaba allí, en esa mesa, en ese plato. Miré alrededor de mi pequeña sala, los muebles sencillos, las paredes que necesitaban una nueva capa de pintura, el silencio. Y me sentí rica, rica de paz, rica de verdad, rica de respeto propio. El viaje había sido el más doloroso de mi vida, un desierto de engaño y decepción, pero lo había atravesado. Y al otro lado, no encontré un oasis de lujo, sino algo mucho más precioso, a mí misma. Y ese descubrimiento valía más que todo el dinero del mundo. No sé qué le depara el futuro a Elena y a Miguel. Rezo para que aprendan la lección y se conviertan en mejores personas. Rezo para que algún día el perdón sea posible, un perdón genuino de ambos lados. Pero por ahora, su futuro les pertenece a ellos. Mi futuro por primera vez me pertenece solo a mí, y pienso saborearlo, así como saboreé cada trozo de ese mole, lentamente, con gratitud y con la certeza de que la mayor riqueza que poseemos es nuestra propia paz de espíritu. Amigas, esta es mi historia. Fue increíblemente difícil compartirla, pero también liberador. Ahora me gustaría escucharlas a Mimi. Ustedes, ¿qué opinaron de mi decisión? ¿Harían lo mismo en mi lugar? Por favor, comenten con sus opiniones, sus consejos y, si esta historia las conmovió, compártanla con alguien que quizás necesite escuchar que el amor propio es el primer paso hacia la paz. Lo último que hice esa noche fue lavar los platos. Mientras el agua tibia corría sobre mis manos, miré por la ventana de la cocina, la misma ventana que fue testigo de mi desesperación. Afuera, la noche estaba tranquila y estrellada, y sonreí
Una pequeña sonrisa, solo para mí. Una sonrisa de quien sobrevivió a la tormenta y encontró la calma. Una sonrisa de quien está lista para lo que venga, porque ahora sé que la única persona que necesito para ser feliz soy yo misma. El camino hacia la sanación es largo, lo sé. Habrá días de nostalgia, días de duda, pero ahora tengo una nueva brújula para guiarme, mi propio bienestar. Nunca más permitiré que mi amor por otra persona me haga olvidar de amarme a mí misma. Esa fue la lección que Elena me dio, aunque sin querer, y por esa lección, a pesar de todo el dolor, estoy, de una manera extraña y agridulce, inmensamente agradecida.